Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Esta es la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos estudiando Crecer en Jesús, segundo trimestre. Nos encontramos en la lección número 6, para conocernos a nosotros mismos. ¿Podría nuestra opinión afectar nuestra relación con Jesús? ¿En qué nos ayuda el conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos llegar a conocernos? Amado Dios que estás en el cielo, suplicamos de usted su dirección, Señor, a la hora de abrir su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 34, 18. Versión Reina Valera 1960. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nueva versión internacional. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Reconocer nuestra condición es nuestro concepto clave. Reconocer nuestra condición. El primer paso para que podamos disfrutar de gozo de ser salvos en Cristo consiste en reconocer nuestra condición de seres humanos pecadores. Precisamente esa actitud humilde constituye la garantía de nuestra exaltación. Bendita cárcel. Después de aproximadamente una década de encarcelamiento, una década de estar preso en la antigua Unión Soviética, el novelista ganador del premio Nobel Alexander Solzhenitsyn afirmó: cárcel bendita, eres por haber sido mi vida. Años más tarde, Charles Colson, el consejero especial del presidente estadounidense Richard Nixon, dijo: aprendí a decir con Alexander, cárcel bendita eres, por ser parte de mi vida, pues únicamente cuando mis propias fuerzas terrenales fueron derribadas es que pude entender cuál era ese poder y cómo me había impactado, y lo mucho que había impactado a otros a través de mí. Desde la cima de la montaña, Martín disfrutaba de una buena posición económica antes de que el descalabro financiero sacudiera los cimientos de su país. Tenía 17 contratos para llevarlos a cabo en un periodo de 2 años. De repente todo se le vino abajo. El banco con el que hacía negocios quebró. Su fondo de jubilación colapsó. Todo comenzó a derrumbarse, dice Martín. Enfermé del estómago. Todo aquello por lo que me había sacrificado durante tantos años, se me escurrió de las manos. Fue entonces cuando alguien de la iglesia adventista le regaló el Pentateuco adventista, el conflicto de los siglos, el deseo de toda la gente, patriarca y profeta, profetas y reyes, y Hechos de los Apóstoles. Leyó los libros, empezó a asistir a la iglesia,
Se hizo miembro de la escuela sabática y de un grupo de estudio y más tarde fue bautizado. Martín ha preparado y ha enviado más de 500 propuestas de negocio. Su camión está listo para salir a trabajar en cualquier momento. Él dice textualmente: estoy a la espera de que el Señor me señale un proyecto que Él desea que yo realice. Me sorprende la paz que siento. ¿Qué sucederá si los contratos y el dinero comienzan a llegar de nuevo? El gran peligro de estar en la cima, de estar en la buena, es que la cima siempre será un lugar resbaladizo. Pero dice Martín: yo permaneceré del lado del Señor. Siempre que hablo con Dios le digo: Señor, ayúdame hoy. Al momento de redactar este devocional, todavía Martín no tenía un contrato de trabajo. Pero él nos confiesa diciendo: Señor, gracias por la crisis financiera, porque mediante ella entraste en mi vida. Nosotros podemos decir, como dijo Martín: Señor, gracias por la pandemia, gracias por el crisol, porque mediante ella llegaste a nuestra vida. El secreto del crecimiento. El crecimiento espiritual está vinculado con nuestro crecimiento, de que debemos cambiar algunas cosas. La Biblia dice claramente que todos somos pecadores y por lo tanto necesitamos cambiar. Romanos 3:23. Mientras no reconozcamos que somos pecadores, no sentiremos la necesidad de la ayuda divina. Cuando el hijo pródigo le pidió a sus padres la parte de su herencia, probablemente no se había dado cuenta de que su desacertado pedido revelaba mucho su verdadero carácter. Pero llegó el día, luego de haberlo perdido todo, que él volvió en sí. Es decir, cuando alguien se haya alejado de Dios, vive fuera de sí, puesto que ha decidido morar en un ambiente que no se encuentra en armonía con los planes originales de nuestro Creador. Pero al volver en sí, el joven se encontró consigo mismo y pudo comprender cuán necia había sido su conducta. Entonces se levantó. Indudablemente esta expresión alude no solo a su levantamiento físico, sino también espiritual. Reconoció su pecado. Al admitir que había pecado contra su padre, el joven está poniendo en evidencia que llegó a reconocer cuál era su verdadera condición. Es decir, era un hijo rebelde que había desafiado la autoridad de su padre. Admitió su indignidad, aunque a muchos le pueda parecer una verdad bastante extraña. Respecto a la vida espiritual, la verdadera grandeza se halla en admitir que no somos nada. De paso, hay un video que la NASA produjo que lleva ese título: No somos nada. Se lo recomiendo. Ayer me tomé tiempo para verlo y quedé impresionado. Ellos nos lleva a aceptar que todo cuanto tenemos y somos es fruto del amor
y de la gracia del Padre, y no nuestros méritos personales. Todo esto guió al pródigo a la confesión y al arrepentimiento, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Los dos pasos fundamentales en el camino a la salvación, ya que la confesión y el arrepentimiento equivalen a reconocer la verdad respecto a nosotros mismos. Rehuir la confesión y el arrepentimiento es lo mismo que vivir en una mentira ante el mundo. Tengamos bien en cuenta que incluso nuestro deseo de arrepentimiento no es un mérito humano, pues es el amor de Dios lo que nos guía a la confesión y al arrepentimiento. Así lo comprendió el apóstol Pablo y por eso escribió Romanos 2:4. Os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús puso en contraste a estos dos personajes. Los fariseos eran educados, respetados y muy religiosos. Por otro lado, los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano, estaban considerados como gentuza de la peor calaña. Permiso, déjenme tomar un poquito de agua. Gracias. Mientras lees la parábola de Lucas 18, 9 al 14, fíjate lo que cada uno de ellos piensa de sí mismo. Primero el fariseo y luego el publicano. El fariseo oraba dando gracias porque no era como los demás, decía. Sin duda se marchó a casa con un elevado concepto de sí mismo y confiando en su justicia propia. En cambio, el publicano fue al templo sabiendo que tenía graves problemas. No ocultó su verdadera condición, reconoció que era un gran pecador y salió del lugar de oración con la certeza de que Dios mismo se encargaría de resolver el problema que representaba su pecado. De acuerdo con lo que leíste en la parábola, ¿cuál era el problema del fariseo? Al igual que nosotros, para el fariseo era más fácil reconocer el pecado ajeno que el propio. Un conocido episodio del Antiguo Testamento revela lo fácil que resulta para nosotros pasar por alto nuestros propios pecados y condenar a los demás por los de ellos. Después que Betsabé quedó encinta de David, este último dio órdenes para que colocasen a Urías, el esposo de Betsabé, en el frente de la batalla a fin de que muriera en combate. Luego el Señor le ordenó al profeta Natán que visitara a David y le relatara una parábola. Lee lo que ocurrió a continuación en 2 de Samuel 12, 1 al 14. De esto hemos hablado en los segmentos anteriores. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de David cuando piensa que es otro el que ha pecado y cuando él es
forzado a admitir su propio pecado? Mi invitación, mis hermanos, es a que antes de tratar de quitar la paja que se encuentra sobre el ojo de tu vecino, por favor, mírate frente a un espejo a ver si puedes ver el espejo, ya que delante tuyo hay una viga. Es posible que esa sea nuestra condición. Nos es más fácil ver el pecado ajeno que el nuestro. La lección de esta semana te recuerda reconocer nuestra condición es nuestra misión para conocernos a nosotros mismos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Y aunque no somos nosotros nuevos creyentes, definitivamente nos fortalece. Cada lección nos hace, Señor, recordar en quién tenemos que poner nuestra esperanza. Y nos lleva a conocerle mejor. Hoy, Señor, reconocemos que no somos nada. Y por eso venimos ante usted. Porque todo lo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Y gracias por la lección del día de hoy. En Jesús. Amén. Agradecemos a los 67 jóvenes conectados que mandan muchos saludos. Agradecemos también a los que están en Facebook, a los que están en YouTube. Y antes de pasar a nuestro último segmento de la mañana, queremos darle la bendición a los que tienen que partir. En el nombre de Jesús. Ya regresamos en 10 segundos. Bendiciones.